no hay nada más difícil de dirigir, ni más incierto en cuanto al éxito, que iniciar un nuevo orden de las cosas. Maquiavelo. Qué mala lista de metas que escribiste al inicio del año. No literalmente, pero por un momento, mírala con honestidad, porque tal vez el problema no sea tu falta de disciplina. Tal vez el problema sea que has pasado años persiguiendo objetivos que nunca tuvieron la fuerza suficiente para sostener quién eres cuando todo comienza a salir mal. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas pasan décadas persiguiendo la misma vida sin llegar a alcanzarla? ¿Por qué? Incluso después de definir metas claras, sigues repitiendo los mismos patrones. ¿Y si tu obsesión por los objetivos estuviera alimentando exactamente la sensación de fracaso que intentas evitar? Maquiavelo escribió que los hombres suelen preferir imaginar el mundo como les gustaría que fuera, en lugar de verlo como realmente es. Y quizá eso sea exactamente lo que hacemos cuando convertimos las metas en una religión. Porque existe una verdad incómoda que casi nadie admite. Muchas metas no son planes, son anestésicos. Son pequeñas fantasías psicológicas creadas para aliviar el dolor de no estar satisfechos con el lugar en el que nos encontramos. Me di cuenta de eso una madrugada cualquiera. De esas madrugadas silenciosas en las que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue despierta como si estuviera siendo interrogada por algo invisible. Estaba mirando una lista de objetivos antiguos, metas financieras, proyectos, cambios personales, sueños que meses antes parecían absolutamente indispensables. Y lo que más me asustó no fue darme cuenta de que muchos de ellos no se habían cumplido. Fue darme cuenta de que algunos sí se habían cumplido. Y aún así, seguía sintiendo el mismo vacío. Fue en ese momento cuando surgió una pregunta. ¿Y si el problema nunca hubiera sido la distancia entre mis metas y yo? ¿Y si el problema fuera la dependencia emocional que desarrollé hacia ellas? Porque existe una trampa silenciosa escondida dentro de la cultura de la productividad. Te enseña a vivir permanentemente en el futuro. Cuando lo consiga, cuando llegue ahí, cuando logre eso, cuando finalmente suceda. Pero mientras tu mente vive en el futuro, tu vida ocurre sin ti. Empiezas a existir en un estado constante de espera, y la espera produce una forma muy específica de sufrimiento, una extraña sensación de insuficiencia, como si quien eres ahora fuera solo una versión temporal y defectuosa de alguien que todavía no existe. Jung hablaba del peligro de vivir desconectado de la propia realidad interior. Dostoyevsky entendía que el ser humano posee una capacidad casi infinita para crear ilusiones y escapar de sí mismo. Y Maquiavelo comprendía algo aún más brutal. El mundo no recompensa las intenciones. El mundo responde a las estructuras. Si haces esto en silencio, te vas a reconocer aquí. Tal vez estés cansado de establecer objetivos, cansado de comenzar de nuevo, cansado de prometerte que esta vez será diferente, porque existe una diferencia enorme entre perseguir metas y construir sistemas. Una depende de la esperanza, la otra depende de la transformación. Y lo que vamos a explorar hoy no es desarrollo personal, es algo mucho más incómodo. Es la diferencia entre desear una vida mejor y construir una identidad capaz de producirla de manera inevitable. La mayoría de las personas cree que sufre porque todavía no ha alcanzado lo que desea. Pero con frecuencia el sufrimiento comienza mucho antes. Nace en el momento en que la propia felicidad es secuestrada por un resultado futuro. La meta parece inocente. En la superficie, representa dirección, pero psicológicamente puede convertirse en una prisión.
Porque desde el instante en que defines un punto específico como condición para sentir valor, todo lo que existe antes de él parece insuficiente. Por eso tantas personas viven cansadas, no necesariamente por exceso de trabajo, sino por exceso de expectativas. Existe una diferencia brutal entre caminar hacia algo y depender emocionalmente de llegar. Cuando la meta se convierte en identidad, cualquier retraso parece un fracaso. Cualquier obstáculo parece una humillación. Cualquier desviación parece una prueba de incapacidad. Y entonces surge un ciclo silencioso. Creas un objetivo. Te sientes motivado. Trabajas durante algún tiempo. La realidad se resiste. La motivación disminuye. Aparece la culpa. Abandonas el plan. Después creas una nueva meta para compensar la frustración anterior. Y el ciclo vuelve a comenzar. Muchas veces no nos damos cuenta de que somos adictos a la sensación de empezar. Nos gusta la promesa. Nos gusta la fantasía. Nos gusta la imagen mental de la persona que seremos. Pero evitamos confrontar la realidad de la persona que somos ahora. Existe un fragmento que podría haber escrito durante uno de los periodos más confusos de mi vida. No estaba persiguiendo objetivos. Estaba persiguiendo versiones imaginarias de mí mismo. Cada nueva meta parecía un intento de escapar de la persona que era en ese momento. No quería construir algo. Es incómodo admitirlo, pero muchas metas son solo mecanismos sofisticados de escape. Ofrecen una recompensa emocional inmediata. Sientes que estás avanzando simplemente porque escribiste algo en papel, porque anunciaste un plan, porque imaginaste un futuro mejor. Pero la vida no responde a lo que imaginas. Responde a lo que repites. Y es exactamente aquí donde Maquiavelo rompe con la visión romántica que domina nuestra época. Para él, el mundo no era un lugar gobernado por deseos. Era un campo de fuerzas. Importaba menos lo que querías. Importaba más cómo estabas posicionado. Porque desear riqueza no produce riqueza. Desear respeto no produce respeto. Desear cambio no produce cambio. Lo que produce resultados es la estructura. Y quizá la pregunta más importante no sea ¿cuál es tu meta?, sino ¿qué tipo de sistema repites todos los días sin darte cuenta? Porque al final, tu vida rara vez sigue tus intenciones, sigue tus patrones. Ahora, escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia, es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento curioso que casi nadie nota. Es cuando hablas de un plan antes de ejecutarlo. Parece algo inofensivo. Se lo comentas a un amigo. Publicas una frase en redes sociales. Le cuentas a tu familia sobre la nueva etapa de tu vida. Anuncias el cambio antes de que el cambio ocurra. Y extrañamente, después de eso, tu energía desaparece. El entusiasmo disminuye. La urgencia se evapora. La ejecución pierde fuerza. Durante mucho tiempo pensé que eso sucedía por falta de disciplina. Pero no era así. Era algo más profundo. Era como si una parte de mí se sintiera satisfecha simplemente por parecer alguien que estaba cambiando. Sin darme cuenta, estaba intercambiando transformación por reconocimiento, construcción por validación, poder por aplausos.
Y tal vez esa sea una de las trampas psicológicas más sofisticadas que existen, porque el ego no necesariamente necesita el resultado. A veces se conforma con la apariencia del resultado, le gusta la imagen, la narrativa, la identidad provisional, la sensación de ser visto como alguien ambicioso, como alguien que está evolucionando, como alguien que tiene grandes planes. Y es exactamente ahí donde nace la fragilidad, porque cuando tu energía depende de la mirada de los demás, deja de pertenecerte. Empiezas a vivir emocionalmente expuesto, dependiente, vulnerable. Una crítica te paraliza, una duda te debilita, un comentario irónico te hace cuestionarlo todo. Maquiavelo comprendía algo que sigue siendo incómodamente actual. El poder rara vez se anuncia. El poder se acumula en silencio, lejos de los aplausos, lejos de la necesidad constante de aprobación. Porque quien habla demasiado sobre lo que pretende hacer, con frecuencia está intentando convencerse a sí mismo. Quien realmente está construyendo, por lo general, está demasiado ocupado para explicarlo. Recuerdo una época en la que sentía una necesidad casi compulsiva de compartirlo todo. Cada proyecto, cada idea, cada cambio. Creía que estaba buscando apoyo, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de otra cosa. Estaba buscando testigos. Quería que alguien validara la versión futura de mí mismo antes de que existiera. Como si necesitara la autorización de los demás para convertirme en quien quería ser. Y eso creó una dependencia silenciosa. Porque toda identidad construida sobre la aprobación externa vive permanentemente amenazada. Basta con un rechazo, un fracaso, una comparación, y toda la estructura comienza a derrumbarse. Fue en ese periodo cuando escribí algo que nunca publiqué. Tal vez hablo tanto de mis planes porque tengo miedo de quedarme a solas con ellos. Tal vez busco constantemente la mirada de los demás porque aún no he aprendido a confiar en mi propia mirada. Tal vez la necesidad de ser reconocido sea solo una forma sofisticada de inseguridad, y tal vez el verdadero crecimiento comience cuando ya nadie está observando. Esa comprensión fue dolorosa porque reveló algo que intentaba ocultarme incluso a mí mismo. Muchas veces no buscamos resultados. Buscamos confirmación. Queremos escuchar que somos inteligentes, capaces, especiales, prometedores, pero existe una diferencia brutal entre ser admirado y ser poderoso. La admiración depende de los demás, el poder depende de ti, y el problema de la admiración es que puede obtenerse sin una transformación real. Puedes parecer disciplinado sin serlo, puedes parecer fuerte sin serlo, puedes parecer profundo sin serlo, puedes parecer exitoso sin serlo. El silencio estratégico destruye esa ilusión, porque en el silencio no existe actuación, no existe personaje, no existe audiencia, solo existes tú y aquello que realmente haces cuando nadie te está mirando. Por eso los mayores cambios rara vez comienzan de forma espectacular. Comienzan de una manera casi invisible, una rutina repetida, una decisión sostenida, un hábito protegido, una disciplina silenciosa. Mientras el mundo está ocupado anunciando intenciones, alguien está acumulando competencia. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, alguien está construyendo una estructura que producirá resultados inevitables. Y esa persona generalmente parece común, discreta, incluso irrelevante, hasta el día en que aparecen los resultados, porque el verdadero poder tiene una característica curiosa. Casi siempre crece en la oscuridad, como las raíces, como los cimientos, como algo que permanece invisible durante años antes de sostener algo imposible de ignorar. Tal vez por eso tanta gente confunde el silencio con la ausencia de progreso, cuando, muchas veces,
El silencio es precisamente el lugar donde la transformación está ocurriendo. Y la pregunta que queda no es cuántas personas conocen tus planes. La pregunta es mucho más incómoda. ¿En quién te conviertes cuando nadie te está observando? Existe una ilusión que acompaña a casi todas las personas desde la infancia. La idea de que la vida seguirá algún tipo de guión, que si haces todo correctamente, las cosas sucederán en el orden adecuado, que el esfuerzo produce recompensas, que la planificación produce seguridad, que la previsibilidad produce estabilidad. Pero basta con vivir lo suficiente para descubrir que la realidad no firma ese contrato. Pierdes oportunidades que parecía imposible perder. Las relaciones terminan sin previo aviso. Los proyectos fracasan cuando todo apuntaba al éxito. Personas que parecían indispensables desaparecen. Y es en ese punto donde la mayoría colapsa, no porque haya perdido algo, sino porque creía que aquello jamás podría perderse. Maquiavelo llamaba a esa fuerza impredecible fortuna, no como una entidad mística, sino como la propia naturaleza inestable de la existencia, una corriente que cambia de dirección sin consultar a nadie. El problema es que casi todos construyen sus vidas como si fortuna no existiera. Crean planes rígidos, expectativas rígidas, identidades rígidas. Y todo lo que es rígido se rompe cuando la realidad decide poner a prueba su resistencia. Eso fue lo que comprendí durante uno de los periodos más confusos de mi vida. Estaba convencido de que sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Tenía objetivos claros, estrategias definidas, plazos organizados. Y entonces, en cuestión de pocos meses, todo cambió. No porque hubiera cometido un error gigantesco, sino porque la vida simplemente cambió el terreno. Y lo más aterrador no fue perder el plan. Fue darme cuenta de cuánto dependía mi identidad de él. Cuando el plan desapareció, ya no sabía quién era. Fue en ese momento cuando comprendí una verdad incómoda. Las personas débiles necesitan que el mundo permanezca predecible. Las personas fuertes aprenden a operar dentro de la imprevisibilidad. Existe una enorme diferencia entre resistencia y adaptación. Resistir significa intentar impedir que la realidad cambie. Adaptarse significa utilizar el cambio como materia prima. Y casi siempre la segunda opción produce más poder, porque quien aprende a trabajar con el caos desarrolla algo raro, confianza interna. No esa confianza superficial basada en resultados, sino una confianza más profunda. La certeza de que, independientemente de lo que ocurra, encontrarás una forma de seguir avanzando. En un momento particularmente difícil escribí algo que nunca le mostré a nadie. Tal vez pasé años intentando construir una vida a prueba de crisis. Ahora me doy cuenta de que eso es imposible. La verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas. Está en convertirte en alguien que sigue caminando incluso cuando el camino desaparece bajo sus pies. Tal vez la seguridad nunca fue estabilidad. Tal vez la seguridad sea adaptación. Esta comprensión lo cambia todo, porque cuando dejas de luchar contra el caos, sucede algo curioso. El miedo disminuye. Dejas de ver los cambios como amenazas. Empiezas a verlos como información, como oportunidades, como nuevos ángulos de ataque. Mientras otros entran en pánico ante lo inesperado, tú aprendes a observar, a ajustar, a reposicionarte. Y es exactamente en ese punto donde nace la ventaja estratégica, porque el caos destruye a quienes dependen de las certezas, pero fortalece a quienes dependen de su propia capacidad de adaptación. Y quizá la pregunta más importante no sea ¿cómo evitar que todo salga mal?,
sino en quién necesito convertirme para seguir avanzando cuando inevitablemente ocurra. Después de abandonar la obsesión por las metas, dejar de anunciar cada movimiento y aprender a convertir el caos en combustible, surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda? Si no son los objetivos los que sostienen una vida, entonces, ¿qué la sostiene? La respuesta es sencilla de entender y difícil de vivir. Los sistemas, porque las metas dependen de la motivación. Los sistemas dependen de la identidad. Las metas exigen entusiasmo. Los sistemas exigen repetición. Las metas miran hacia un resultado lejano. Los sistemas moldean el comportamiento de hoy. Y al final, siempre es el hoy el que construye el mañana. La mayoría de las personas cree que sus vidas están definidas por grandes decisiones. Pero rara vez ocurre así. Una vida se construye a través de pequeñas acciones repetidas tantas veces que terminan pareciendo naturales. Nadie se vuelve fuerte por un solo entrenamiento. Nadie se vuelve sabio por un solo libro. Nadie construye riqueza gracias a una única oportunidad. Todo es resultado de la acumulación, de la repetición, de una consistencia silenciosa. Eso fue lo que me tomó años comprender. Pasé mucho tiempo intentando cambiar mi vida de una sola vez. Creaba planes grandiosos, promesas ambiciosas, nuevos comienzos dramáticos. Pero toda transformación basada en la intensidad terminaba desapareciendo. Lo que permanecía eran los patrones. Siempre los patrones. Y fue entonces cuando comprendí algo incómodo. Yo no estaba viviendo de acuerdo con mis ambiciones. Estaba viviendo de acuerdo con mis sistemas. Mis resultados no reflejaban lo que deseaba, reflejaban lo que repetía. Esa diferencia cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo, porque deja de existir la pregunta, ¿qué quiero lograr? Y aparece otra mucho más poderosa. ¿Qué estoy entrenando todos los días sin darme cuenta? ¿Entrenas disciplina o excusas? ¿Valentía o postergación? ¿Enfoque o distracción? ¿Autonomía o dependencia? Cada repetición fortalece una versión específica de ti, y tarde o temprano esa versión toma el control. Por eso el verdadero estratega no confía en la motivación, no espera inspiración, no negocia diariamente con su propia voluntad, crea estructuras que funcionan incluso en los días malos, especialmente en los días malos, porque es fácil actuar cuando existe entusiasmo. Lo difícil es continuar cuando el entusiasmo desaparece, y es precisamente en ese momento cuando el sistema revela su valor. Cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando parece que nada sucede, cuando nadie está observando. Ahí es donde el sistema trabaja, silenciosamente, sin aplausos, sin recompensas inmediatas, hasta que un día los resultados aparecen como si hubieran surgido de la nada, pero no surgieron de la nada. Se estaban construyendo desde mucho tiempo atrás. Esa es la diferencia entre quien vive persiguiendo metas y quien construye poder. Uno depende de circunstancias favorables. El otro depende de procesos confiables. Y cuando finalmente entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de perseguir el futuro y comienzas a construir a alguien capaz de crearlo. Porque al final, el sistema que nunca falla no es una rutina, no es un método, no es una estrategia. Es la persona en la que te conviertes al repetirlos todos los días. Antes de irte, quiero agradecerte por haber permanecido aquí hasta este momento. Y no de esa manera automática que solemos escuchar al final de los videos. Lo digo porque conozco muy bien la sensación de llegar al final de un contenido como este y darme cuenta de que, en el fondo,
El tema nunca fue la productividad, las metas o el éxito. Fue algo mucho más íntimo. Durante años cargué con la creencia de que el próximo logro lo resolvería todo. Recuerdo terminar proyectos importantes, alcanzar objetivos que parecían imposibles unos meses antes y, aún así, sentir un extraño silencio cuando todo terminaba. Era como pasar meses escalando una montaña para descubrir que el vacío había subido conmigo. Durante mucho tiempo pensé que el problema era la falta de ambición. Después creí que era falta de disciplina, pero la verdad era más incómoda. Estaba intentando construir una vida mejor sin construir una estructura interna capaz de sostenerla. Y quizá por eso este tema me ha acompañado durante tantos años, porque no habla únicamente de resultados, habla de identidad, de quién seguimos siendo cuando los planes fracasan, cuando nadie aplaude, cuando el mundo deja de prestar atención. Si alguna parte de este video te hizo sentir observado de una manera casi incómoda, entonces tal vez tocó exactamente el lugar donde comienza el cambio real. Gracias por compartir este tiempo conmigo. En una época en la que todo compite por nuestra atención, permanecer hasta el final de una reflexión ya es una forma poco común de valentía. Y sinceramente espero que, cuando este video termine, no te lleves una nueva meta, sino una nueva pregunta. Una pregunta capaz de acompañarte durante los próximos días. ¿Qué hay en mi vida que depende de la motivación y que ya se ha convertido en parte de quien soy? Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si llegaste hasta aquí, probablemente formas parte de la pequeña minoría que todavía es capaz de escuchar una idea hasta el final sin abrir 15 pestañas, responder 3 mensajes y ver un video de un gato manejando un tractor al mismo tiempo. Así que aprovecha este raro momento de lucidez. Suscríbete al canal, porque el algoritmo ya está intentando convencerte de que tu atención vale menos de lo que realmente vale. Y deja un comentario con la frase: "Yo elijo sistemas". Quiero saber cuántas personas llegaron hasta el final de esta conversación. Y si no estás de acuerdo con algo, mejor aún. Los comentarios más interesantes casi siempre nacen de la fricción, no de la conformidad. Pero cuidado, existe una trampa que ni siquiera las personas disciplinadas suelen notar. Destruye sistemas, sabotea decisiones y hace que personas inteligentes entreguen el control de su propia vida sin darse cuenta. Lo más peligroso no viene de afuera, nace dentro de la propia mente. El próximo video trata precisamente de eso, y existe una gran posibilidad de que revele algo que todavía no has logrado ver en ti mismo, porque a veces el enemigo no está en el camino, a veces es quien sostiene el mapa. Nos vemos en el próximo video.